En este vídeo vamos a explicar la historia de las misiones jesuíticas en el continente americano. Y empezaremos dando toda una serie de datos básicos. A las misiones religiosas en América también se les conoció con el nombre de reducciones. Y se trataba de unos poblados indígenas administrados por misioneros de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Este proyecto tenía un objetivo muy claro, el de civilizar y evangelizar a los nativos de toda la América colonial, queriendo crear, por tanto, una sociedad similar a la existente en Europa, pero dentro de un ambiente cristiano y de bondad, e intentando, por tanto, que no hubiese maldad en ella, es decir, una idea un tanto utópica. En resumidas cuentas, que su fin era introducir el cristianismo y el modo de vida europeizado, integrando a su vez varios de los valores culturales de los propios nativos, una especie de mezcla entre ambas culturas. Y todo esto estaba basado en el respeto de la persona y sus tradiciones grupales, pero obviamente hasta donde éstas no entrasen en conflicto directo con los conceptos básicos de la nueva fe y de la justicia. Y una vez que hemos conocido un poquito más a fondo qué eran las reducciones, vamos a profundizar en el contexto histórico de la época. Pero antes que nada hay que tener presente que la Compañía de Jesús nació, al igual que otras órdenes religiosas de la época, como respuesta de la Iglesia Católica al avance del protestantismo en el continente europeo. Estamos en una etapa de grandes cambios a nivel político, económico, social e incluso cultural. Y la fundación de la Compañía de Jesús está ubicada precisamente en esa época del absolutismo, el siglo XVI. Su expansión ocurrió con el auge de los autoritarismos, el siglo XVII, y finalmente su prohibición tuvo lugar con el despotismo ilustrado, el siglo XVIII. Todo ello coincidiendo con el aumento del poder real. Pues bien, aunque la mayoría de las reducciones estuvieron presentes en la América colonial, también hubo otras importantes en Japón, China, Filipinas e incluso la India. El proceso de crecimiento era imparable y muy pronto se empezaron a expandir por todo el continente americano, especialmente a partir del siglo XVII. Este crecimiento tan rápido y exponencial ocurrió de la siguiente forma. América estaba habitada por numerosos pueblos originarios en varios grados de civilización. Y aunque los primeros contactos entre europeos y esos pueblos fueron pacíficos, los colonizadores pronto emprendieron una conquista belicosa, sometiendo a los nativos a través de las superiores armas y técnicas militares. Pero, desgraciadamente, debido a las atrocidades cometidas, los reyes y papas legislaron a favor de los indígenas, pero con escaso resultado porque el control sobre los territorios lejanos era prácticamente nulo, y los abusos continuaron a lo largo de toda la historia de la colonización. Junto a estos primeros colonizadores llegaron además religiosos de varias órdenes misioneras, principalmente franciscanos y dominicos, puesto que entre los objetivos de la conquista americana estaba la cristianización de los pueblos dominados, pero muchos de estos misioneros fueron complacientes con el uso de la violencia y se beneficiaron de su explotación. Y debido al descontrol que estaba tomando la conquista de América, los dos principales reyes implicados en el proyecto tomaron cartas en el asunto. Carlos I de España llamó a los jesuitas para que intervinieran en el proceso, mientras que Juan III de Portugal daba las primeras órdenes para que la evangelización de los indígenas de sus colonias fueran entregadas a la Compañía de Jesús. ¿Y por qué se construyeron estas misiones o reducciones? Previamente hay que destacar que la Compañía de Jesús fue una orden religiosa que se fundó en 1534 por Ignacio de Loyola. Loyola es un barrio de la localidad guipuzcoana de Azpeitia, ubicada en el País Vasco. Esta orden logró rápidamente mucho prestigio entre la alta sociedad española, es decir, la nobleza. Y aunque pocos años después llegaron a América, cierto es que tardaron mucho tiempo en expandirse y organizarse por todo el nuevo continente, aunque luego su crecimiento fue rapidísimo. Allí, precisamente, muchos jesuitas denunciaron a la corona de España que, a pesar de las leyes que los protegían, se esclavizaba, torturaba y asesinaba a los nativos por parte de los conquistadores. Y contrariamente a estos últimos, los jesuitas afirmaban que los indios, tal y como estaba escrito en las leyes españolas, eran súbditos de la corona de España y, por tanto, merecían respeto y protección. Y la mejor forma de protegerlos fue mediante la construcción de las reducciones jesuíticas, una especie de ciudades para los indios.
Estas misiones, paradójicamente y en muchas ocasiones, eran más prósperas que las localidades próximas a ellas, desarrollando un gobierno mucho más eficaz y humano para la administración de la misión. Y cuando Portugal y España estuvieron bajo el poder de Felipe III, el rey decretó unas normas para proteger las misiones jesuíticas en América. Los principales objetivos eran protegerlas, evidentemente, y darles autonomía, así como libertad de acción. Ya en cuarto lugar, pasemos a conocer su organización interna. Para lograr su objetivo de establecer una misión, los jesuitas previamente se ganaban la amistad de los indígenas aprendiendo sus lenguas y sus costumbres. Y ya a partir de ahí, tal y como hemos comentado anteriormente, se empezaron a formar poblados que, en muchos casos, superaban los miles de personas. Pero para conocer bien la organización y la estructura interna de una misión, previamente vamos a hacer una especie de pequeño resumen de cómo estaba estructurada política, económica y socialmente la conquista americana. A nivel político, para gobernar la América española, el rey creó el Consejo de Indias para asesorarle y dictar leyes. Geográficamente se dividieron los territorios conquistados en dos virreinatos, Nueva España y Perú, con sus respectivos virreyes y que a su vez se dividían en varias provincias administradas por un gobernador. Y en el nivel más bajo, el local, cada ciudad estaba gobernada por un cabildo y a su vez en ella había audiencias para administrar la justicia y también un tribunal de la Inquisición. En el aspecto económico había que intentar equilibrar los intereses de los conquistadores, es decir, obtener tierras y enriquecerse, con los de la corona, que eran evangelizar a los nativos y recaudar el quinto real, esto es, el 20% de lo que se produjese. Los sistemas económicos más habituales fueron la encomienda para las explotaciones agrarias y ganaderas y la mita para las mineras. Además de estas dos, vamos a ver las principales. El primer sistema empleado fue la esclavitud y aunque quedó abolida, extraoficialmente jamás desapareció. Los más empleados eran la encomienda y la mita, como se ha comentado anteriormente. Al encomendero se le asignaba una tierra y un grupo de indígenas para labrarla, con la obligación de evangelizarlos. Mientras que la mita era una especie de trabajo forzado que obligaba a los indígenas a trabajar en las minas determinados meses al año. Y para finalizar, otros sistemas posteriores fueron el repartimiento y el concertaje. El primero consistía en la rotación por temporadas de los trabajadores nativos para realizar obras públicas, mientras que el concertaje consistía en trabajar para un propietario a cambio de un jornal. Este último fortaleció tanto a la hacienda que acabó por sustituir a la encomienda. Pero en detrimento de todos ellos, hay que destacar que los cuatro eran muy parecidos y prácticamente rozaban la esclavitud. Y ya socialmente hablando, se creó una pirámide perfectamente estructurada y clasificada, en la que la minoría era criolla, mientras que la mayoría la engrosaban los indígenas y los esclavos de origen africano. Pues si así funcionaba la sociedad colonial tradicional, las reducciones jesuíticas lo hacían de una forma muy diferente, donde el trato al indígena era más justo y menos esclavizante. Y esto lo vamos a desarrollar en cuatro aspectos: el político, el económico, la educación y el urbanismo. Políticamente estaba gobernada por un cacique y unos miembros del cabildo, aunque en realidad los párrocos jesuitas eran los encargados de la gestión en la reducción, así como de la enseñanza. En el aspecto económico estaban basadas en el cultivo de vegetales, es decir, la agricultura, la caza y pesca y la ganadería, y sus principales características consistían en que eran una unidad independiente, esto es, eran autosuficientes, usaban el trueque al no tener moneda y el régimen de propiedad de las tierras era mixto, tanto individual como colectivo. En educación tenían escuelas para niños y usaban el castellano, así como el idioma nativo. Y urbanísticamente hablando tenían iglesia, cementerio y escuelas que formaban una unidad semejante a un monasterio, mientras que la estructura y la distribución de sus calles eran totalmente rectas y geométricas. En este plano tipo podemos apreciar lo que hemos comentado. Pero como todo en esta vida, hubo sus pros y sus contras. A mediados del siglo XVII muchas de las reducciones ya eran bastante prósperas como para desarrollar un activo comercio con las ciudades y provincias próximas, llegando a exportar muchos productos hacia Europa.
En diversos casos su éxito fue muy notable, superando por mucho el nivel de vida de algunas colonias asentadas en las villas y ciudades cercanas, desarrollando además una estructura administrativa y económica mucho más eficiente y humana, así como prácticas tecnológicas más avanzadas. Pero también tuvieron muchos problemas, y los hubo de dos tipos, internos y externos. Los principales problemas internos fueron descenso de la natalidad debido a enfermedades que los europeos llevaron a América, malas cosechas en algunas reducciones a causa de diversas plagas y dificultad de algunos indígenas para adaptarse a este nuevo modelo de vida. Mientras que entre los externos estarían ataque a las reducciones por parte de indígenas no cristianos, presión del Estado español que no estaba muy interesado en este tema. Algunos sacerdotes estaban mal preparados y no consiguieron establecer lazos de amistad con los indígenas, y destrucción de muchas reducciones por parte de los colonos españoles que veían en estas misiones como un sitio donde podían encontrar esclavos, un lugar donde en teoría los colonos creían que los sacerdotes escondían tesoros indios, y una ubicación ideal para hacer incursiones y así robar el ganado de los indígenas. Y todo esto provocó, lógicamente, que los enfrentamientos entre colonos europeos e indígenas fueran habituales. Y ya en el último capítulo del vídeo hablaremos de cómo y por qué desaparecieron estas reducciones. En el siglo XVIII en Europa entran en auge los gobiernos ilustrados. El contexto político europeo se caracterizó en estos años por el advenimiento del llamado despotismo ilustrado, así como por un declive notorio del prestigio político del papado. Además, culturalmente los jesuitas tenían enemigos por todos los lados, los jansenistas, muchos filósofos franceses ilustrados e incluso parte de la curia romana. Debido a todo esto, los reyes de las monarquías absolutistas de Francia, España, Portugal y Nápoles presionaron al Papa de Roma y le exigieron la desaparición de la compañía porque la veían como una seria amenaza a su poder absoluto. Y es por todo esto por lo que al final desaparecieron paulatinamente, pero veamos cómo realmente ocurrió. Ya hemos comentado que en el siglo XVIII los gobiernos ilustrados de Europa quisieron acabar con la Compañía de Jesús por diversos motivos. Defendían el Papa de Roma, tenían mucho poder político, gozaban de un gran poder económico y realizaban una actividad intelectual con los indios mal vista por algunos gobiernos europeos. Y al final, el 21 de julio de 1773, Carlos III de España logró que el Papa Clemente XIV suprimiera la Compañía de Jesús, al promulgar este breve Dominus ac Redemptor, ya que los consideraba sospechosos de tratar de crear un imperio independiente, perdiendo así su poder absolutista. Eso sí, las reducciones no se disolvieron de inmediato, pero los sacerdotes jesuitas fueron reemplazados por personas afines al monarca Carlos III y que no tenían ese espíritu jesuita. Aún así, esta compañía se restableció en 1814, pero fueron nuevamente expulsados de España otras 2 veces más. En 1835 con la regencia de María Cristina de Borbón y en 1932 con la Segunda República Española. ¿Y qué quedó finalmente de la obra de la Compañía de Jesús en todas estas zonas? Pues el legado se podría resumir en lo siguiente. Muchas misiones jesuitas son en la actualidad Patrimonio de la Humanidad decretado por la UNESCO, aunque muchas fueron abandonadas por sus habitantes todavía están bien conservadas. Fueron un ejemplo de que la evangelización no estaba reñida con la conquista, puesto que en las misiones jesuitas se llevó a cabo una evangelización pacífica y beneficiosa para los indios. Y por último, evangelizaron y dieron un buen nivel de vida a los indios de una forma pacífica. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.